Hola, yo soy Ángel, y si te gusta este contenido, te invito al canal Investigadores Criminales, donde también podrás escucharme. El caso de Issei Sagawa. Se conoce como antropofagia o canibalismo a la práctica en la que seres humanos comen la carne de otros humanos. Esta actividad ha sido documentada en numerosas culturas de todo el mundo a través de la historia, particularmente en regiones remotas de África, el Pacífico Sur y América. En algunas tribus se creía que consumir los órganos o parte del cuerpo de algún guerrero haría que esa persona adquiriera las mejores cualidades o fortalezas del fallecido. Sin embargo, el canibalismo es una práctica proscrita en la mayoría de los países, incluso en algunos está expresamente tipificado en la ley, por lo que su práctica constituye un delito grave. En Japón, una de las potencias tecnológicas y comerciales más avanzadas del mundo, surgió a finales de 2017 la noticia de que se había inaugurado un restaurante que incluía en su menú platillos preparados con carne humana. Aunque la información resultó ser falsa, lo cierto es que de esa pequeña isla salió uno de los asesinos caníbales más famosos de la década de 1980. Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente del caso y aquí te lo presentamos. Nosotros somos Ángel y Mayra y les damos la bienvenida a nuestro canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que subamos algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñanos a conocer todos los detalles de este expediente criminal. El grotesco caso de Issei Sagawa está plagado de episodios que bien podrían alimentar el guión de una película de terror. Y de no ser por el drama que entraña el crimen, su resolución tendría visos de una tragicomedia de ficción. Issei nació el 26 de abril de 1949 en Kobe, prefectura de Hyogo, Japón, en el seno de una familia acaudalada dominada por el patriarca Akira Sagawa, presidente de Kurita Water Industries. Su llegada al mundo fue accidentada, pues ocurrió de forma prematura. Por su bajo tamaño y peso, los médicos le aseguraron a sus padres que el niño no sobreviviría, pero se equivocaron y el pequeño se salvó. Eran tiempos difíciles para todos. La Segunda Guerra Mundial había dejado una secuela de destrucción y hambre que afectó a toda la población. Y a pesar de poseer importantes empresas y mucho poder, los Sagawa también pasaron penurias. De hecho, para Issei, una de las pesadillas más recurrentes de sus primeros años fue la de que era cocido lentamente en una cazuela de agua hirviendo de la que intentaba escapar, pero no podía. Sin embargo, según relatos posteriores del propio Issei, tuvo una infancia en la que fue muy feliz. Afirmó que creció rodeado de una familia amorosa y disfrutó del contacto con la naturaleza. Desde temprana edad mostró gran inteligencia, pero en el aspecto físico, el resultado no fue favorable. Al llegar a la adolescencia se hicieron evidentes las consecuencias negativas de su nacimiento prematuro. Su altura no superó el 1,51 m y su peso rondó siempre los 50 kilos. Además, tuvo brotes de acné que dejaron huellas en su rostro. Por decirlo menos, el chico no era nada agraciado. Él siempre estuvo consciente de sus debilidades
y pensó que frente a la mayoría de sus compañeros lucía feo e insignificante. Esto desencadenaría un profundo complejo de inseguridad que trató de compensar con sus grandes dotes académicas y sus aptitudes para el arte. Fue precisamente en esa época en la cual se forja definitivamente la personalidad de todo individuo que el inseguro Issei comenzó a experimentar con lo que él mismo definió luego como distorsiones sexuales que involucraron animales. Además, en su interior empezaron a surgir fuertes impulsos de probar carne humana. Esta fantasía lo avergonzaba, así que nunca lo comentó con nadie. Pero poco a poco la obsesión fue creciendo dentro de él. El rechazo del que había sido víctima toda su vida por su apariencia física, sumado a su autopercepción de ser un hombre pequeño y frágil, lo llevaron a desarrollar en su mente un patrón de mujer perfecta. Issei se interesó por las occidentales, por considerar que eran altas y su tipología encajaba mejor en el modelo de belleza que había idealizado. Al terminar la secundaria, Issei se inscribió en la Universidad de Wako en Tokio para cursar la carrera de literatura inglesa, pero apenas entró en contacto con el ambiente universitario, sus fantasías sexuales se hicieron más enfermizas. Con la idea de satisfacer esos oscuros deseos, empezó a frecuentar el ambiente de las trabajadoras sexuales. Según declaraciones de Issei, en un macabro juego que solía poner en práctica con algunas de las mujeres que contrataba, les introducía afiladas hojas de cuchillo en la garganta y fingía que las mataría. Luego dejaba que ellas hicieran lo mismo con él. Pero había un problema. A Issei no le interesaban realmente aquellas mujeres. El obstáculo no era el oficio al que se dedicaban, sino que ninguna de ellas encajaba en su modelo de mujer ideal. No obstante, esas desagradables prácticas serían el primer paso en el inevitable camino que empezó a recorrer el excéntrico joven en su afán por probar el sabor de la carne humana. La comunidad universitaria fue el terreno fértil para que Issei diera rienda suelta a todas las perversiones que por años guardó para sí. Además, en Tokio abundaban las turistas extranjeras y estudiantes de intercambio, entre ellas muchas europeas, entre las que Issei comenzó a buscar a su mujer perfecta. En ese tiempo, el joven convirtió en el centro de sus obsesiones a una rubia alemana que vivía en el mismo edificio donde residía su abuela. Un día de verano decidió indagar cuál era su apartamento. Esa noche, bajo el amparo de la oscuridad y aprovechándose de que la mujer había dejado una ventana entreabierta por el calor, entró sigilosamente a la habitación de la chica. Se tomó unos momentos para contemplar la esbelta figura de la muchacha, apenas cubierta por una pequeña ropa interior. Más que atracción sexual, un deseo voraz por comer parte del cuerpo de la joven se apoderó de Issei. Seguidamente recorrió el lugar con la mirada buscando algún objeto que sirviera para golpearla o apuñalarla. Descubrió que en la estancia había un paraguas, pero cuando se disponía a tomarlo para atacar a su víctima, ella despertó, lo descubrió parado junto a su cama y comenzó a gritar horrorizada. El escándalo alertó a los vecinos. Así que Issei huyó rápidamente por el mismo lugar por donde había entrado. Una descripción detallada del intruso le permitió a la policía dar pronto con Issei, quien fue aprehendido y acusado de intento de violación. Para ese tiempo, las empresas familiares se habían recuperado y disfrutaban nuevamente de un estilo de vida holgado. Akira utilizó sus influencias y su fortuna para llegar a un acuerdo extrajudicial con la víctima y evitar que enviaran a su hijo a la cárcel. Pero para Issei, esa sería una experiencia que jamás olvidaría. Se dio cuenta de que era relativamente fácil estar cerca de una mujer atractiva
y pensó que si planificaba mejor su ataque, finalmente llegaría el día en el que podría hacer realidad su tenebroso deseo. Para tratar de borrar del todo lo sucedido, la familia de Issei decidió enviarlo a París para que continuara allí sus estudios, sin imaginar que en Europa abundaba el tipo de mujer a la que secretamente su hijo tenía como objetivo. Fue así como el japonés arribó a la capital francesa en abril de 1977. Tenía entonces 28 años. Issei estaba emocionado porque llegó a la Ciudad Luz para continuar sus estudios de literatura en la prestigiosa Universidad de la Sorbona, pero sobre todo porque sabía que allí encontraría a muchas mujeres occidentales. Sus pensamientos comenzaron a hacerse realidad cuando conoció a una mujer cuya piel blanca y tersa, curvilíneo cuerpo y delicados rasgos lo atraían y lo repelían al mismo tiempo. René Hartevelt, una holandesa de 25 años, se convirtió pronto en el centro de atención de Issei. Más de 3 décadas después de su primer contacto con la joven, confesó que nunca había visto a una mujer tan hermosa como ella. René estudiaba literatura comparada, pero su meta fue obtener un doctorado en filosofía o en literatura francesa. Había viajado por varias partes del mundo, relacionándose con personas de diferentes culturas, por lo que hablaba con fluidez 4 idiomas: holandés, alemán, francés e inglés. Podría decirse que con su porte y desenvoltura, la joven tenía asegurado un futuro prominente. Sin embargo, el destino quiso que en su camino se interpusiera el pequeño Issei. El joven japonés se las arregló para acercarse a René y hacerse su amigo. Tenían en común el interés por el arte, la literatura y la poesía. En clases, Issei procuró sentarse siempre tras de ella, pero lo suficientemente cerca como para observarla y dibujarla, sin que se diera cuenta de que miraba con insistencia la tersura de su blanco brazo. Para tratar de conquistarla, Issei la invitaba a menudo a conciertos, exposiciones y conferencias. La confiada René aceptaba salir con él, pues lo consideraba un compañero de clases que la admiraba por su conocimiento de la pintura y la literatura europeas, sin saber que se trataba de un asesino caníbal en ciernes. Para acelerar sus planes, Issei le dijo que estaba interesado en aprender alemán y le propuso que se convirtiera en su profesora particular. Después de todo, su padre era multimillonario y podría pagarle cualquier sueldo por sus lecciones. Con cada encuentro se acrecentaba la urgencia de Issei por hacer realidad sus macabras fantasías. Finalmente, la noche del 11 de junio de 1981, puso en marcha el plan que preparó de forma metódica. René llegó al apartamento, situado en el número 10 de la Rue Erlanger, para lo que pensaba sería una velada más de poesía y gramática alemana. Compartieron una cena frugal y luego se sentaron en el suelo, al estilo japonés, para tomar el té. Issei mezcló la bebida caliente con un poco de whisky, esperando que con ello la chica se sintiera un poco más relajada. Conversaron durante varias horas y leyeron poesía. En un determinado momento de la noche, el perturbado joven le declaró su amor a René e intentó besarla. Pero ella lo rechazó con delicadeza y le dijo que solo quería ser su amiga. Issei se levantó desencajado y le pidió que leyera por última vez el fragmento de un poema antes de irse. Mientras la chica pronunciaba cada verso, él tomó un rifle calibre 22 que había comprado a su llegada a París y fríamente apuntó a su nuca y apretó el gatillo. René se desvaneció sobre la silla mientras de su cabeza fluía la sangre. Issei continuó hablándole, pero ella no le respondió. Por un momento contempló el cuerpo sin vida de la muchacha
mientras repasaba en su mente el festín que tenía planeado. La muerte de René fue solo el punto de partida de un caso tan macabro que trascendió en las páginas de la prensa mundial como la historia del caníbal japonés. Años más tarde, tras el estreno de la película El silencio de los inocentes, Issei empezó a ser conocido como el Hannibal Lecter nipón. El perturbado hombre, convertido ahora en asesino, llevaba un registro detallado en un diario de los encuentros que tuvo con René, pero aquella noche fue especial, ya que finalmente pudo hacer realidad su anhelada fantasía. No solo describió con precisión cada depravado acto, sino la sensación de placer que estos le produjeron. Además, se detuvo a ratos para tomar fotos mientras devoraba, literalmente, a su víctima. Según el propio relato de Issei, lo primero que hizo con el cuerpo fue cortar parte de uno de los glúteos con un cuchillo eléctrico. Tomó un trozo con sus dedos y se lo llevó a la boca. Afirmó que la carne se deshizo en su paladar y comparó su sabor y textura con los del sushi. También fue explícito al comentar cómo el color de la grasa humana le recordó al maíz. Seguidamente, satisfizo sus instintos necrofílicos al agredir sexualmente el cadáver. Issei describió de forma gráfica cómo extrajo y desechó las vísceras de su víctima y cómo cortaba cada parte para consumir. Luego, exhausto, puso el cuerpo sobre la cama y se acostó junto a él. A la mañana siguiente notó que aún no despedía mal olor, así que siguió seccionándolo para alimentarse. Algunas piezas de carne las empacó y las guardó meticulosamente en el refrigerador. Realizó este perturbador ritual durante todo el día, hasta que el zumbido de enormes moscas le anunció que había llegado el momento de desprenderse de su preciado trofeo. Con la ayuda de una sierra separó la cabeza y las extremidades del torso y colocó los restos en un par de enormes maletas viejas. Issei tuvo que hacer un esfuerzo para llevar el pesado equipaje hasta la avenida, en donde lo esperaba un taxi. Al ver lo mucho que le costó al diminuto hombre subir y meter la carga en la cajuela del auto, el conductor le preguntó de forma jocosa si lo que llevaba era un cadáver. Con una tranquilidad pasmosa, el japonés le respondió que las valijas estaban llenas de libros. Le pidió al taxista que lo llevara al bosque de Bolonia, un parque situado en las afueras de París, al que llegó alrededor de las 8 de la noche. Como estaban en verano, aún había luz natural, y algunas personas seguían disfrutando del aire libre y las áreas verdes. Sin importarle que podía ser visto, Issei lanzó las maletas por una pendiente para que cayeran al lago. Los visitantes notaron su actitud sospechosa, y un hombre se acercó a una de las valijas. Cuando la abrió y alcanzó a ver parte de su horrendo contenido, empezó a gritar que era un asesino. Issei huyó a toda prisa y regresó a su apartamento, mientras los testigos notificaban a la policía. Más tarde, esas personas y el taxista ayudaron a confirmar la identidad del criminal. Rápidamente la policía pudo seguir las pistas que llevaron hasta el dueño del equipaje sangriento. En su diario, Issei dejó ver que estaba consciente de que pronto llegarían por él. Así que decidió seguir ingiriendo la carne que extrajo del cadáver hasta que se presentaran las autoridades. Tuvo razón. A los 3 días, la policía francesa llegó a su apartamento con una orden de captura, pero los oficiales no estaban preparados para el horror que encontrarían en el lugar. Dentro del refrigerador y en la cocina hallaron piezas de carne humana crudas y cocidas. Casi de inmediato y con total tranquilidad, Issei confesó que había asesinado a René con la intención de comer su cuerpo. Admitió su atroz crimen ante el juez,
y aseguró que desde hacía tiempo tenía ganas de comerla. Sin embargo, lo definió como un acto de amor, pues al ingerir el cuerpo de su víctima, consiguió llevarla dentro de sí para siempre. 3 psiquiatras que examinaron al acusado coincidieron en que padecía una enfermedad mental que fue presentada como un atenuante en su caso. A pesar de la naturaleza espantosa del crimen, la cantidad de evidencias encontradas, la confesión voluntaria del victimario y el testimonio de los testigos, el juez lo sentenció a una pena de solo 2 años, que cumpliría en el Instituto Criminal Psiquiátrico Paul Giraud de París. Muchas de las irregularidades que rodearon el caso y su insólito desenlace se atribuyeron en su momento al poder y la influencia de Akira, el padre de Issei. 1 año después de la decisión del tribunal, el empresario convenció a las autoridades francesas de que su hijo padecía una enfermedad terminal y que debía ser trasladado a su país natal para cumplir lo que restaba de su condena en una institución de salud mental, donde además recibiría tratamiento. Las autoridades francesas no pusieron objeciones, y al poco tiempo, Issei fue deportado a Japón. Al llegar a su terruño, fue nuevamente examinado por expertos, quienes determinaron que en lugar de una enfermedad mental, presentaba un trastorno de personalidad. También se develó que estaba físicamente sano y que la supuesta enfermedad por la que recibió clemencia era falsa. Estuvo poco tiempo en el hospital psiquiátrico de Matsuzawa, de donde salió el 12 de agosto de 1986, 3 años y 2 meses después de haber cometido el dantesco crimen. En Francia se había cerrado el caso, y por alguna razón que se desconoce, el expediente no fue transferido a Japón. En consecuencia, en el país no había ninguna causa abierta en su contra, por lo cual a las autoridades no les quedó más remedio que dejarlo salir. La llegada de Issei a Japón había despertado la perversa curiosidad de sus coterráneos, y a pesar de sus crímenes, tras ser liberado, se transformó en una auténtica celebridad. Entrevistado por los medios, habló con naturalidad de todas sus aberraciones, y contaba como si se tratara de una hazaña todo lo referido al crimen y la forma como logró evadir a la justicia francesa. En ese entonces, apareció como comentarista de televisión en programas de entretenimiento. Fue protagonista de documentales, acaparó las portadas de revistas, fue contratado para anuncios comerciales en los que aparecía comiendo o haciendo bromas sobre el canibalismo, y hasta llegó a figurar como actor en películas pornográficas. El dramaturgo Juro Kara publicó la Carta de Sagawa, y posteriormente el propio Issei editó sus memorias bajo el título de En la niebla, escrito con sus diarios e ilustraciones. Ambos libros obtuvieron récord de ventas en Japón. El pequeño caníbal siguió escribiendo y editó al menos 20 libros, pero con menos éxito. De igual modo, desarrolló su afición por la pintura y muchos de sus cuadros, la mayoría inspirados en René, se vendieron en el mercado internacional. Aunque ha admitido que aún tiene fantasías caníbales, confesó que dejó de lado su preferencia por las mujeres occidentales y empezó a considerar a las asiáticas más atractivas. Con el tiempo se fue distanciando de su familia y luego de un accidente cardiovascular, su movilidad física se vio reducida, por lo que necesita una silla de ruedas para desplazarse. En la actualidad, Issei, de 71 años, vive como una persona normal, con una identidad falsa en un pequeño departamento en las afueras de Tokio. Depende de la asistencia pública y permanece bajo el cuidado de su hermano Jun. En 2017, los medios desempolvaron su caso al circular la falsa noticia de que en un restaurante de Tokio,
El menú incluía carne humana. También salió del olvido con el estreno del documental Caníbal, dirigido por Lucien Chastain Taylor y Verena Parabel, que narra la historia de Issei. En una ocasión, Issei llegó a decir que estaba orgulloso de que el público lo hubiese convertido en el padrino del canibalismo, y declaró que la única forma en la cual consideraba que podría pagar su crimen sería que una joven occidental hiciera lo mismo con su cuerpo. Más de 4 décadas después del escandaloso caso, pasa los días en su habitación rodeado de sus libros, pinturas e imágenes que evocan su pasado como antropófago y celebridad. Perdido entre la niebla de su mente retorcida, aguarda a que en su momento final se cumpla su anhelo de alimentar los deseos de grandeza de otro ser humano con sus mismas perversiones. Y bueno, querido oyente, aquí cerramos el expediente de hoy. Te esperamos en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta otro expediente criminal. Adiós.